asmoa, Carlesek ondo diogo zera, san galderak jasotzea. Las preguntas en la hoja que os hemos dado. No sé si preferéis hacer las preguntas directamente, igual es más fácil para nosotros, como veáis. Bueno, gracias primero a todos los ponentes, a todos los panelistas. Ha sido muy interesante. Había presentado las preguntas ahí en un papel, pero bueno, las formulo. Una pregunta era para Juan Jesús Alduaga, cuando nos decía que no nos ocupásemos demasiado en el FP de ayudar a producir especialistas, que hay otras cosas, competencias transversales, competencias blandas, etcétera, que la empresa demanda. Claro, nosotros nos vemos un poco constreñidos por el currículo, que en este caso no es cultura general, sino que se supone que es la generación de profesionales donde tenemos marcadas muchas competencias técnicas, y eso pues lleva tiempo, ¿no? Pregunta concreta. ¿Realmente la empresa y en particular estaría dispuesto a que de los centros hubiesen gente no fundamentalmente especialista o además de especialista con esas otras competencias? Y por aprovechar el micrófono, quería comentarle a Carles cuál es tu opinión en relación con el hecho de que nosotros, con un alumnado adulto, impliquemos en nuestra relación docente, en nuestra práctica docente, las emociones, como nos ha comentado el tercer ponente. Parece como que yo, la impresión que tengo, por experiencia propia, hay como cierto miedo, ¿no?, a que el profe, la profa, pues exprese implique su vida en una palabra, ¿no?, de los sentimientos. ¿Cómo considera eso en nuestro ambiente, que se necesita niños, esforzarnos por llegar a ello? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Íñigo la invitación, porque verdaderamente he aprendido mucho yo hoy. De verdad. He aprendido que no hago trabajo multidisciplinar, sino interdisciplinar, para empezar, por parte de Carles. En segundo lugar, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Francis, de que los conflictos hay que gestionarlos. Lo normal es dejar pasar el conflicto, con lo cual el problema se agranda, lo que decíamos, ¿no?, antes, que había que tomar las decisiones en el momento. ¿Y cómo los gestionamos? Trabajando en equipo, pero tratando el conflicto desde el principio. Y en tercer lugar, yo quiero trabajar en el proyecto EGE, porque verdaderamente me parecía que estaba oyendo hablar o trabajar como nosotros lo hacemos, y la verdad, a la pregunta que tú has hecho, la respuesta te la puede dar él mejor que yo. Esa es la forma, yo creo que es que es la forma. Yo cuando estaba escuchando estaba encantado, porque digo, es que es la forma de hacer proyectos diferentes verdaderamente desde la escuela. Lo que espera Irizar es esto, es lo que nos han explicado también ellos. A mí, si me vais a preguntar por fortalezas, oportunidades, problemas que podamos tener, es que yo les escuchaba a ellos y digo, si son los que yo he tenido. Nos lo han explicado fenomenal. El trabajo en equipo conlleva todo lo que ellos vienen a decir. Y verdaderamente, y es que yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y cuando decís que es cierto lo del currículum, decís, pues hay un currículum y tenemos que seguir el currículum. Bueno, la habilidad es libre, ¿no? Y creo que soy gráfico. Nosotros lo hemos hecho muchas veces en Irizar. Si nosotros seguimos lo que serían los procedimientos, las normas a rajatabla, no estaríamos donde estamos. La habilidad es precisamente aprovechar lo que tienen las normas, los procedimientos, las leyes, para, sin seguirlas a rajatabla, que normalmente no te conducirían más que a llegar a un extremo en el cual te encuentras con una pared, transgrediéndolas, pero hábilmente, digamos, hábilmente, pues llegar a marcarte el objetivo. Te marcas tú, ellos mismos lo han dicho, te marcas un objetivo hacia aquí tenemos que caminar, te marcas el objetivo y luego aprovechas lo que tienes para alcanzar aquello, ¿no?
Y verdaderamente cuando dices, joder, sí, en Irizar por supuesto que estaríamos abiertos a personas que hacen planteamientos como este. Pero yo me sentía súper identificado con lo que venían a decir en el proyecto EGE. Y es la única manera. Yo estoy convencido de que estos alumnos han crecido. No solo como alumnos, sino además como personas. Y ya como ejemplo digo los jubilados. Alguien me decía antes en el descanso, joder, ¿qué problemas habéis tenido? Y yo en estas tipologías o caracterologías que decía Francis, yo trataba de identificarme en algunas de las que él decía. Y yo normalmente digo, joder, si yo grandes dificultades o problemas no he tenido. Porque no sé, igual es porque lo veo tan positivo, como veo siempre la botella medio llena, pues digo, joder, pues yo grandes problemas no los he tenido. Y él dice, y digo, y luego sin embargo les escucho a estos y digo, joder, sí he tenido los mismos problemas que ellos. Lo que pasa es que como los hemos sabido resolver, me quedo con la experiencia positiva, me quedo con la posibilidad de que si tú los conflictos los gestionas, los resuelves, y he aprendido. Y nuestros jubilados, como os decía, que al principio a algunos les costaba porque les cambiaban mucho las cosas cuando empezamos a trabajar según el nuevo modelo. Ahora, ya una vez jubilados, te dicen, pues que yo aprendí incluso a manejarme mejor en la vida con lo que me tocó hacer en mis últimos años en Irizar. Porque estos modelos enseñan, educan y enseñan. Y o sea que, felicidades a todos, pero sobre todo a vosotros. ¿Vale? Soy Blanca. Yo la verdad es que también me uno a esas palabras y, bueno, decía al principio, me parecía que iba a aprender y realmente es más. Yo casi voy a proponer luego que creemos una empresa de formación entre todos para que le demos a una proyección, ¿no? Porque creo que hay una buena coordinación, ¿no? En realidad, yo también me he sentido realmente identificado, por ejemplo, con la experiencia que se explicaba, ¿no? Realmente sería como, ¿no? O sea, esa palabra que dice, pero esto es utópico. Utópico significa que no está en ningún lugar. Y ahora podría decir, no es utópico, hay un lugar en el País Vasco donde una gente lo hace. Bueno, realmente casi sobraba, mi intervención casi sobraba, porque en realidad lo que han explicado ellos es eso. La pregunta que se me ha hecho es compleja. Yo estaba pensando por dónde salirme de esa pregunta, una posibilidad clara, es decir, pues esto le corresponde a Francis, ¿no? Y tal, pero debo ser un tipo, no sé cuál de los 8 o 9, en fin. En todo caso, a ver, sí que voy a intentarlo. Y además hay algún punto en el que quizás podamos incluso dialogar con Francis, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, yo lo que sí encuentro claramente es cuando entro en una clase, encuentro ese profesor que sabe mantener un tipo de juego con sus alumnos. O sea, que de alguna manera es suficientemente cercano como para que sus alumnos sean capaces de confiar, etcétera, pero suficientemente distante como para mantener un anticoleguismo, por decir así, ¿no? Un tipo de... Yo, en cambio, yo no tengo tan claro que seamos de una manera, fijaros. Esto es radical. Pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo más bien que somos distintas, tenemos distintos selves, distintas maneras. No lo tengo tan claro. Entonces, yo creo que está bien que nadie es psicólogo, por ejemplo, nadie es psicólogo de su casa, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablo de psicólogo, yo que hago de psicólogo, a veces me encuentro con mis hijos que estoy pervirtiendo varias de las cosas que yo puedo defender. Pero esto no es malo, yo creo, porque en realidad, claro, el trato que tienes con tu hijo es distinto, es otra historia, ¿no? Y, por ejemplo, con mis estudiantes que van a ser psicólogos escolares, yo les digo que, en realidad, asesorar es una forma artificial de hacer. También enseñar es una forma artificial. No tiene tanto que ver con es una forma de expresar y de enseñar que uno tiene que aprender. Es una forma de hablar. Enseñar es una forma de hablar, asesorar es una forma de hablar, es algo artificial. Yo no creo que tenga que ver con que alguien nace siendo educador o comunicador. Yo no lo veo claro eso. Yo creo que hay que aprender una forma de hablar y de comunicarse siendo profesor, ¿no? Hay unos estudios muy curiosos, ¿no? Que muestran, por ejemplo, cómo gente valoraba a distintos profesores y algunos de estos profesores eran actores y otros no. Y la gente valoraba muy bien a los actores. En realidad, lo que hacemos nosotros, en buena parte, es interpretar un libreto que la mayoría de las veces no hemos escrito. Y para que otros aprendan eso. Y claro, interpretar quiere decir aprender unas técnicas. Entonces yo no creo que sea tan espontáneo. Y en cambio yo sí que creo que una persona en determinado momento tiene que ser profesor y vestirse con el self o con el yo de profesor. Otras veces tiene que ser amigo, otras veces tiene que ser... Yo creo que eso es bueno. O sea, a mí me parece que es interesante que una persona se ajuste a los contextos y yo creo que lo importante es que cada uno tengamos distintos selves, distintos yos, que seamos capaces de poner en juego nuestra mejor versión para ajustarnos ahí. Sería estúpido que luego yo me encontrara aquí en un bar y le diera una conferencia de no sé qué. Es que sería absurdo, ¿no? Tengo que ajustarme a eso, etcétera. Y con los alumnos igual. Yo creo que el profesor
debe saber en qué situación ajustarse cómo y cuándo hace de profesor. No sé si he contestado, pero mi idea sería esa. Sí. Da miedo meter la emocionalidad dentro del aula y sacarla y no meterla, si se pudiera no meterla. La propuesta no es meterla o no meterla porque siempre está. La propuesta es hacerla consciente. Nada más que hacerla consciente. Saber lo que estoy jugando, saber en qué momento me estoy dejando llevar por mí y saber en qué momento estoy encauzando y cuáles son los muchos cauces que tengo, es la propuesta. Sacarla no se puede, pero pensemos que se pudiera sacar, que sería una educación sin emocionalidad por parte del profesor. Y ahí otra vez nos podemos ir a nuestra infancia y recordar profesores lo peor que nos ha tocado y cómo nos sentíamos ante eso, ¿no? Da miedo porque parece que es un enunciado nuevo, no es otra cosa que un enunciado nuevo. Pero la propuesta es meterla, hacer consciente lo que uno está haciendo, no es otra cosa. No quiero, estoy de acuerdo, completamente, y además yo añadiría, en algún estudio que hemos hecho nosotros, cuando la gente llega a la universidad, después de secundaria le preguntamos, ¿qué recuerdas de secundaria? Primero, la primera cuestión que uno se plantea es que la cosa es bastante triste, o sea, la gente recuerda pocas cosas, pero las pocas que recuerda tienen un impacto emocional, porque de hecho uno recuerda aquello que me costó tanto aquella fórmula y aquel día que la vi, o la aprendí, o me la enseñaron. Bueno, en realidad las pocas cosas que recordamos tienen siempre un sustrato emocional y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo continuamente, ¿no? está vinculada y esos alumnos, además de haber aprendido cosas, recordarán porque han tenido un impacto emocional en ese aprendizaje claramente, ¿no? Entonces quizás debemos enseñar menos cosas y de una forma más impactante, ¿eh? Hola, yo quería preguntarles, porque en concreto por el último proyecto que nos habéis planteado, que era en relación a la asignatura concreta de gestión de empresas, ¿no? ¿Os habéis planteado utilizar este modelo en otras asignaturas de formación profesional? Y si lo estáis haciendo, ¿cómo está funcionando dentro de vuestras escuelas? Muchas gracias. Sí, en particular en el IMH trabajamos eso vía POIS. Es un proyecto basado en tiene dos versiones, proyectos o problemas o personas. Y estamos tratando de aunar las tres. Es decir, trabajar el proyecto sí, pero sobre todo basado en personas. Llevamos 4 años trabajando sobre ello. Los resultados, por ahora no está del todo atado, pero los resultados que estamos obteniendo son bastante más satisfactorios que en la enseñanza normal. Tampoco tenemos unos parámetros de valoración muy estrictos, pero pensamos que el alumnado prefiere el método POI, que el normal, sí. Y las empresas, en unas estadísticas que hicimos en 200 y algo empresas, remarcaban sobre todo lo que han comentado. Trabajar en valores transversales, trabajar en formación no solamente puramente práctica, dijéramos, no solo técnica. Y por ahora nos da buen resultado, sí. Gracias. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado y bueno, lo hemos visto hecho práctico en la última experiencia y a mí me gustaría preguntaros en el mundo de las medidas, como vivimos, si habéis utilizado medidas, si habéis utilizado alguna medida objetiva para valorar los resultados finales. Tanto puede ser para valorar el proceso como para valorar resultados finales. Me gustaría conocer si habéis hecho algo. Bueno, contesto yo. Contuenar tu... Bueno, si quieres castellano, lo mismo. Sí.
al final lo que el profesor o los profesores lo que tienen en cuenta al valorar la nota o lo que esto es el trabajo de cada día. O sea, día a día, si uno trabaja o el otro está echando la siesta o si está trabajando. Y al final también tiene en cuenta la actitud de la gente y la motivación que tiene. En comparación con otras formas, si tenemos parámetros de medidas reales, pues hombre, reales no sé, pero lo que estoy convencido es que Iraiz sería absolutamente incapaz, el año pasado a principio de curso, de sentarse aquí conmigo. Absolutamente incapaz. Para mí esto ya es un valor. El que 4 alumnos, alguno de ellos con 16 años, salgan delante de todos nosotros aquí a exponer sus experiencias, para mí es válida idea. Conocimientos, estoy convencido que sí. Iraiz no se le va a olvidar lo que es la contabilidad de la vieja. Estoy seguro. Estoy seguro que para que suenes en este mundo, o sea, tienes que hacer, nos lo comentaban en un curso de innovación, que se sepa lo que haces. Esto es para darse a conocer, ya saben, que si yo quiero tener una empresa en el futuro, quiero hacerlo, me tengo que dar a conocer. Ya han ido a la prensa. Ya dominan la contabilidad. Ya saben, es que estoy convencido que en otros cursos ni se acuerdan de lo que puede ser la certificación negativa del nombre. ¡Ostras! Este ya sabe lo que es. Y no se lo va a olvidar nunca, porque lo ha hecho. Ha ido al registro de cooperativas y le han dicho esa cooperativa porque les pasó, existe en Internet, vuelta, y tuvieron que cambiar el nombre de la cooperativa. Es decir, los conceptos que yo creo que son realmente importantes para ellos no se les olvidan. Lo que no sé es si los otros profesores, alguno de ellos ha medido cuánto saben de contabilidad al año determinada los estudios. Eso es lo que no sé. Pero yo estoy convencido que lo que han aprendido se les queda. Convencido. Hola. Si me permites una cuestión. Hay otro valor que es la confianza. Iñaki confiaba en sus alumnos. O sea, la confianza es un valor que tenemos que aplicar. Un objetivo de alto rendimiento, un objetivo lejano, difícil de conseguir, que es la única manera de avanzar. Dotarles. Ellos han dicho la capacidad de decidir. Las personas quieren decidir. En contra de lo que pensamos, las personas queremos asumir responsabilidades y decidir. Sí. Una vez se nos dota de esa capacidad, trabajando en equipo con ese propósito común, si hay confianza y se genera un ambiente de confianza, yo estoy convencido que el desarrollo, por no hablar de otras cuestiones más relacionadas quizás con el mundo de la industria, pero el desarrollo tanto personal, profesional y por tanto el éxito del proyecto es seguro. Tenemos que confiar y creer en la utopía. Y permitirme, si estáis pensando en cambiar vuestra realidad, marcaros un objetivo ambicioso, no hagáis mejora continua, que no vais a cambiar nada, de verdad. Hola, el profesor Monoreo hablaba nos comentaba el hecho que querer no es poder, ¿no? Y yo me he fijado en el concepto de poder, en el sentido que es el poder o el sentimiento de poder. Es così una pregunta abierta que pongo a todos vosotros. Bueno, en principio aquí se hablaba de poder en el sentido de tener las herramientas, ¿no? De tener las herramientas que te lo permiten. O sea, y por lo tanto se trataba de eso, de que muchos alumnos pues efectivamente llegan con una imagen, ¿no? Muchas veces vista en la televisión, ¿no? Que quieren ser eso, quieren tener esta profesión, quieren hacer como ese doctor, ¿no? Esperamos que no como House, estaba pensando, pero bueno, que quieren hacer como algún tipo de doctor, etcétera. Y entonces ellos quieren, pero no tienen herramientas que les permitan, digamos, gestionar el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, observamos claramente es que aún hoy el estudiante universitario, que en realidad finalmente todos somos estudiantes permanentes, porque continuamente tenemos que ir reciclándonos y actualizando. Alguien decía, ¿no?, que el conocimiento hoy día es como el yogur, que caduca al poco, ¿no? Y hay universidades que se están planteando, de hecho, el hecho de que cuando te matricules a los 5 años, por el mismo precio, te garanticen, ¿no?, un reciclaje dentro de 5. Es decir, que realmente las cosas van rápidas. Entonces, necesitas herramientas para seguir aprendiendo. Eso es básico, ¿no? Y esas herramientas suponen, pues, técnicas de estudio, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho con toma de apuntes, que es un tipo de técnica que el estudiante llega allí. Es verdad que toma muchos apuntes, pero no sabe tomar apuntes el estudiante universitario. Siempre los toma igual. Toma exactamente lo que dice el profesor, no hace un trabajo con esos apuntes. Esa es la idea, ¿no? Enseñar distintos tipos de herramientas para gestionar información. A eso me refería. Si la pregunta ha ido para todos, yo hablo en el modelo de IZAR cuando menos y supongo que también en el proyecto EGE. El poder se cede gustosamente. Los galones no nos hacen falta. Se gana en autoridad, que es muy diferente.
Y yo estoy convencido que nosotros hemos ganado en autoridad desde que estamos en Irizar y vivimos en Irizar. Y en el proyecto es que también. A Iñaki no le hace falta poder como profesor, pero tiene más autoridad que muchos otros profesores que con un estilo más, no sé, tradicional, se suben a la tarima y piensan que están medio metro más alto que los demás, ¿no? Entonces se gana en autoridad. Y yo diferencio entre poder y autoridad. Es una palabra que tiene tantos significados, me estaba dando cuenta, ¿no? Porque poder es como energía potencial. Tengo el poder de, algo tiene el poder de. No ha pasado al acto, pero tiene el poder de. Tenemos el poder de enamorar, el poder de gustar, el poder de hacer. También es el mando, ¿no? Y también es la energía cinética, el poder, como decías tú, en cuanto a qué hacer. Coinciden tantas cosas en la misma palabra. ¿Era por alguna de ellas por las que te... por el mando, como dice él? En realidad, por el hecho que es como un conjunto de tantos conceptos que me había quedado como... Sí, es que son tantos, ¿verdad? ¿Puedo preguntar? ¿De qué era la empresa? ¿De qué era la empresa? Era una empresa de compraventa de productos, sí, tanto como alimentarios como ropa o objetos tradicionales del País Vasco. Entonces lo que hacíamos era, concretamente al final a toda España, pero teníamos que vender el producto del País Vasco en Málaga. Y nuestro trabajo era pues vender allí el trabajo, y nosotros teníamos que comprar allí el producto y venderlo aquí también, de la misma manera de hacerse. ¿Y llegó a haber operaciones reales? ¿Ya está ahí? No, porque la empresa que nos tocó tuvo bastantes problemas, pero estuvimos mucho tiempo a la espera de que ellos nos... y al final, como teníamos un plazo de hasta marzo, en el momento que ya nos iban a pedir, pues ya era marzo y teníamos que cerrar el chiringuito. Muchas gracias.